Buenos días, estamos en el seminario del proyecto Tensiones Superficiales, Estudios Críticos de la Imagen y la Representación, y nos acompaña hoy José Ricardo Gutiérrez Vargas, investigador del proyecto y del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Bienvenido, Ricardo, para iniciar esta conversación. Muchas gracias, Edwin, y muchas gracias a todas y a todos que nos acompañan en este seminario. Como ya lo mencionó Edwin, hoy tenemos esta conversación con Rodrigo Parrini, a quien me gustaría presentar para, después de hacer algunas breves precisiones, pues otorgarle la palabra. Rodrigo es antropólogo y etnógrafo, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Sus libros más recientes son Teatro y Convulsión, Teatro de los Desiertos y Etnografías Forenses, y Deseografías, una antropología del deseo. Desde hace 14 años realiza una etnografía en la frontera de México con Guatemala, en Tenosique, y colabora con los colectivos Teatro Línea de Sombra y Teatro Ojo en un proyecto que explora los potenciales etnográficos de las prácticas artísticas y los horizontes metodológicos que inaugura el diálogo entre el teatro y la antropología. Una vez hecha esta presentación, y antes de pasarle la palabra a Rodrigo, a mí simplemente me gustaría hacer algunas breves precisiones que sirvan de preámbulo a una conversación colectiva que esperamos se pueda articular dentro de este espacio que anima el seminario Topologías del Capital. Y con respecto a ello, nada más quiero aclarar que se compartieron dos textos para esta sesión, uno que es el de la antropología del abandono y el otro el abandono y su aura, ambos de autoría de Rodrigo, y creo que en estos dos materiales podemos encontrar distintas interpelaciones sobre en las que valdría la pena detenerse, ¿no? Y una de ellas, que encuentro particularmente sugerente, tiene que ver con un registro más metodológico y que se refiere a la labor etnográfica, ¿no? Los textos que hemos leído se vinculan al trabajo etnográfico de Rodrigo, que ya, como mencioné, lleva 14 años, no pocos, ¿no?, haciendo esta labor y que tienen que ver con cuál es el potencial teórico de la etnografía, cuáles son los tiempos también de la etnografía. Al hablar de este tiempo extendido de 14 años, ¿no?, es difícil saber cuándo puede empezar, cuándo puede terminar, y sobre todo pues también replantearse y pensar si la etnografía es propiamente una metodología. Dejo estas cuestiones ahí pues para ver si más adelante podemos retomarlas en la conversación colectiva. Y por otro lado, creo que en ambos materiales llega a haber una tematización y una problematización de inspiración benjaminiana con respecto al abandono y a las relaciones sociales que impone ese abandono en tiempos del neoliberalismo. Y en ese sentido yo quisiera decir que la manera en que el abordaje del abandono, sobre todo a partir de la figura del Lumpensammler, ¿no?, del trapero en alemán, a la que hace referencia específicamente este texto de antropología, y que no tiene que ver mucho con esta connotación, incluso yo diría peyorativa, que aparece en los manuscritos de Marx de 1844, que se concibe al lumpen como una especie como de prostitución de la carne no proletaria, ¿no?, bajo todas sus formas. Creo que el retomar esa figura de lumpen en este texto de antropología pues permite construir una especie de documentación sobre las superficies de abandono que produce el capitalismo. Y esas superficies que también son imágenes, como lo son los harapos, esos trapos desgastados, ¿no?, que emergen como visualidades de abandono en las estanterías y en los roperos de este refugio para migrantes en el sureste mexicano. Y creo que pues eso nos puede hacer pensar y nos puede hacer reparar en las potencialidades epistémicas, políticas y éticas del lumpen, ¿no? Pues no, el lumpen no es solo quien viste harapos y vive de los harapos, ¿no?, sino que, como dice por ahí el filósofo Reyes Mate, Manuel Reyes Mate, es quien posee el secreto del capitalismo. Porque sabe las miserias que este provoca y además las encarna, ¿no? Entonces, esto pues sin duda también hace un guiño a la centralidad bíblica del pobre, del débil,
y no porque se sublime al pobre o al débil, sino porque en el pobre y en el débil se lee esta realidad cruda, ¿no? que produce el capitalismo. Entonces, creo que bajo ese marco, estos textos, principalmente el contenido en este libro de Rodrigo, que es el de Falotopías, nos permite detenernos ante los restos, los desechos, ¿no? los harapos de los lumpen, para poder leer en ellos la historia de nuestro tiempo y para poder interpretar la fuerza fugaz del deterioro matérico, ¿no? Y así elaborar pues, una especie como de hermenéutica de la materia ruinosa incluso de su propia sensibilidad. Y quizá pues la labor del antropólogo, como dice Rodrigo, referida a esa pepena de las obras, de los restos, pues sea desvelar esa verdad por medio de hablar y encontrar una elocuencia de los harapos, ¿no? Esta expresividad de los restos como una técnica explicativa plástica, quizá, y que podría plantearnos también pues cómo la antropología, como lo ha dicho Rodrigo por ahí en algún otro texto, pues produce explicaciones sobre el mundo, sobre la realidad a partir de la conversación, ¿no? Pero no solamente una conversación con entes humanos o sujetos vivos, sino también con estos objetos, con estos restos que son entidades no vivas, harapientas, y que nos hacen ver también la vitalidad que habita en estos objetos. Entonces, pues yo sin más preámbulo y sin más ánimo de acaparar la palabra, pues le cedo el micrófono a Rodrigo para que nos pueda ampliar y también pues después podamos abrir un diálogo colectivo con todas y todos ustedes, que creo que eso sería pues lo más rico también, ¿no? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. A José Ricardo y a Edwin los conozco solo virtualmente hasta ahora, por las razones que nos han afligido, ¿no? Nuestros propios harapos inmunológicos que nos persiguen. Pero me da mucho gusto poder, que me hayan invitado y también conocer a quienes integran este seminario. La verdad es que, yo voy a hablar de los textos que escribí como lector y no como autor, porque especialmente el texto sobre Laura lo escribí el año 2015, y lo había vuelto a leer creo que una vez y ya como que lo dejé ahí. Entonces, lo leo con cierta distancia, ¿no? Con una cierta distancia que es quizás la del lector extrañado de lo que el propio lector tal vez escribió en algún momento, con algunas ideas, con algunos impulsos, que no sé si son los que permanecen en mí en este momento, podría ser. Que no, aunque creo y recupero ciertas como intuiciones que están en los textos que creo que me siguen acompañando y que creo que también podrían acompañar otras investigaciones y otros textos. Me parece que es que la discusión, dos discusiones que quizás son paralelas, porque estos textos fueron escritos casi en forma paralela, pero que se han ido en mi trayectoria o en el proceso de investigación que llevo a cabo en este momento, como que se han ido entrelazando, que es por una parte qué es lo que es visible y qué no, qué brilla y qué es opaco, de qué manera brilla aquello que creemos que brilla o vemos brillar, y qué regímenes de luminosidad afectan a ciertos colectivos, poblaciones, trayectos, espacios sociales, espacios afectivos, espacios corporales, ¿no? ¿Qué brillo producen los cuerpos en estos regímenes de poder, en estas relaciones económicas y en estas, digamos, intersticios donde la historia se está escribiendo, en algún sentido, no necesariamente en una dirección que conocemos, ¿no? Por eso yo renuncio, y creo que casi no es una palabra que mencione, no uso capitalismo. Primero porque creo que me excede su complejidad, mi capacidad explicativa.
Y segundo, porque creo que hay algo de lo que está pasando que no está solo cobijado bajo la noción de capital y capitalismo, ¿no? Al menos de lo que está pasando en lo que yo soy testigo en la frontera sur, ¿no? Y me pregunto qué podría hacer, digamos, si uno podría estar como, en algún sentido, si nuestra posición como investigadores o investigadoras fuera el del ángel de la historia de Benjamin, ver la catástrofe, pero también estar como impulsados por la tormenta hacia el futuro, ¿no? No sé muy bien, no tengo muy claro cuál es el futuro hacia el que esta tormenta etnográfica me conduce a mí. En realidad no importa a dónde me conduce a mí. Creo que es más importante dónde conduce a los otros, los colectivos, los sujetos con los que he estado trabajando durante años, ¿no? Los espacios sociales, ecológicos, las materialidades, las historias, etcétera, ¿no? Lo menciono solo porque quizás la intervención más importante del último tiempo en estos espacios en Tenosique, esta ciudad de la frontera sur de México, con Guatemala, en la frontera con Guatemala, es el Tren Maya, que es una intervención fundamentalmente del Estado, ¿no? El antiguo Tren La Bestia, del que me refiero en este capítulo, y que trabajo en otras partes del libro con mucha mayor extensión, desapareció, sacaron las vías, y eso ya no existe desde hace meses. Y lo que están haciendo es construyendo este gran proyecto estatal que une la zona maya, este proyecto como de una arqueología del propio Estado, el Estado como un arqueólogo y una especie de agente cultural, como un guía turístico que conecta la zona de la Riviera Maya con Palenque. Palenque está a 1 hora de Tenosique. Y el propio Tenosique fue una ciudad menor digamos, de las áreas, de las extensas formaciones sociales del mundo maya, pero a 20 minutos de Tenosique hay ciudades que fueron derrotadas por Palenque en el siglo IX. O sea, participa, digamos, de formaciones precapitalistas, antes del capitalismo, digamos, y también quizás preestatales o con formaciones estatales muy distintas a las que conocemos hoy día, ¿no? Pero que todavía afectan esa zona, afectan en el sentido que producen efectos y afectos quizás, ¿no? Entonces, bueno, yo me pregunto en esa medida, digamos, por una parte en el texto de Laura, desplazando la noción de aura de Benjamin, ¿cuál puede ser el brillo de los cuerpos de aquellos que están ubicados en zonas de abandono? Y esto porque quizás hay una insistencia en cierta teoría contemporánea en vincular exclusión con invisibilidad, ¿no? Desde la perspectiva etnográfica que trabajo, no hago filosofía, no hago sociología, no hago estudios estéticos, etcétera. Eso creo que es importante porque significa que estoy posicionado de una determinada manera y con ciertos intereses frente a estos materiales. A estos colectivos yo no los veo invisibles, los veo hipervisibles frente a ciertas instancias y constituciones de la mirada. Por ejemplo, las policiales, ¿no? Los migrantes, las personas trans. Yo ocupo travesti en los textos porque era la terminología local en ese momento. Las trabajadoras sexuales, los jóvenes populares con aspectos, digamos, como de pandilla, etcétera, quizás son invisibles para otras instituciones del Estado, por ejemplo, para la salud, para las instituciones de salud, pero no para, por ejemplo, la policía, ¿no? Entonces, en este régimen de visibilidad como localizado, digamos, que ilumina ciertos aspectos y oscurece otros, etcétera, creo que la noción de aura permitía desplazarlo de los objetos, y quizás las discusiones sobre el arte en las que lo localiza Benjamin, y luego hay una discusión muy larga sobre el tema del aura, que llega hasta fechas contemporáneas, para llevarla de los objetos a los cuerpos, ¿no? Y pensar entonces qué brilla en ellos cuando brilla algo, digamos, y de qué manera se produce ese brillo, no el brillo como una condición inherente ni sustancial de ningún cuerpo, sino que como una producción de relaciones sociales, de formas de ver, que no son solo formas de ver en tanto articulaciones de la mirada, sino que son formas de aproximarse a esos cuerpos y de localizarlos en ciertas relaciones sociales, ¿no? Y para mí ahí, digamos, tenía importancia en ese momento la noción de abandono, porque coincidía muy bien con el material etnográfico que yo tenía,
que era de una profunda ambigüedad, que yo no podía decir están fuera o adentro, están dentro y afuera a la vez, como una especie como de constitución paradójica, ¿no? Sí protegidos por la ley, pero también desamparados por la ley. Sí controlados por aparatos del Estado, pero también dañados por esos aparatos, vulnerados por esos aparatos del Estado, ¿no? Y esto lo encontraba en repetidas circunstancias y situaciones entre distintos colectivos, no solo con los migrantes, ¿no? Entonces, creo que en esa medida la noción de abandono respondía bien a, digamos, como al dato etnográfico. Lo que creo que pasa, a diferencia, por ejemplo, bueno, de lo que trabaja Agamben desde la filosofía y lo que hacen Joao Gili y Elizabeth Povinelli desde la antropología, es que nos hacen una pregunta sobre la visibilidad o la invisibilidad de los cuerpos, el brillo o no brillo de los cuerpos, la luminosidad del poder. Aquí yo creo que está en juego la luminosidad del poder, ¿no? Y esto lo tomo, digamos, de una lectura de Deleuze, de Foucault. Dice, los dispositivos que Foucault trabaja son, una de sus dimensiones es la luminosidad. Claro, dicho en términos filosóficos, pues suena bien. Dicho en términos etnográficos, hay que hacer un trabajo distinto de desplazamiento de los conceptos a forma de vida, a relaciones sociales, a cuerpos que se desplazan, a formas de existencia, etcétera, a materialidades además, ¿no? Y entonces, esa pregunta por la luminosidad, por el brillo, por el aura no del objeto, no el aura perdida del objeto artístico, sino que el aura producida por ciertas relaciones de poder sobre ciertos cuerpos, creo que, digamos, permitía pensar un momento como de la... Sí, diría como de la emergencia de ciertas corporalidades, no de la emergencia de ciertas corporalidades frente a mí, no era el momento contemporáneo, pero por ejemplo creo que la corporalidad con SIDA está vinculada, digamos, es una corporalidad que emerge en los años 80 en ciertos países del mundo occidental y que luego se extiende, digamos, casi a todo el mundo y que supone, digamos, un tipo de cuerpo, una presencia de esos cuerpos, un registro matérico, pero también simbólico y significante de esos cuerpos, ¿no? Creo que ahí hay algo de una corporalidad emergente y creo que la corporalidad migrante también se puede describir en algún sentido como un tipo de corporalidad que emerge en ciertas relaciones sociales y en ciertos territorios y en ciertos espacios, ¿no? Yo en antropología describo este cambio que sucede con los migrantes desde la frontera sur a la frontera norte, que es como una especie de proceso de deterioro muy profundo que en el momento en que llegan cerca de la frontera norte, en este caso Hermosillo, casi impide distinguir entre indigencia y migración, ¿no? Ese trayecto que ha durado, digamos, quizás un mes, no es tantísimo tiempo, creo que es, digamos, es la emergencia de un tipo de corporalidad que no tiene que ver con la voluntad individual, ¿no? Que es realmente producida colectivamente y es producida no solo por relaciones institucionales, y creo que esto es importante, también por horizontes materiales muy claros, como el tren, por ejemplo, o el desgaste de los caminos, o la comida a la que se accede, etcétera, ¿no? Entonces, ahí digo, creo que al hacerme la pregunta por esta antropología de los trapos, de los desechos, del detritus, en algún sentido quizás lo leería ahora de ese modo, también creo que me pregunto por como los registros menores de lo existente y de lo vivo, ¿no? No es digamos, quizás el campo de las relaciones políticas más importante, no son, por ejemplo, las multitudes, las manifestaciones no es el performance, no, etcétera, sino que es como lo que queda. Lo que queda del paso de los migrantes por determinado lugar o lo que queda de la violencia que experimentan en determinados lugares, ¿no? Y ahí yo creo que mi postura es que en ese momento, cuando estamos frente a esos objetos, la etnografía se transforma en arqueología, ¿no? Y no porque tenga que recoger los objetos, creo que eso no tiene mucho sentido, aunque podríamos hacer quizás un museo del aura, podría ser,
sino que más bien porque registra algo que yo en un libro que acabo de publicar, que se llama Teatro y Convulsión, llamo una arqueología inversa, que surge por una pregunta, digamos, en el campo del teatro, con prácticas teatrales, que es, Teatro Línea de Sombra hizo una pieza que se llama Baños Roma en Ciudad Juárez, hizo la investigación en el 2012 y la presentó en el 2013, que gira en torno al, bueno, como su motivo es el gimnasio de un boxeador muy famoso en los años 70, cubano residente en México, Mantequilla Nápoles, que cuando se retira, funda un gimnasio que se llama Los Baños Roma, donde enseña boxeo, ¿no? Y entre las prácticas como artísticas de TLS, algo que hacen, que es un teatro en algún sentido, los objetos, es que toman muchos objetos, restauran el gimnasio, y muchos de los objetos que se podrían transformar en basura los traen a la Ciudad de México, ¿no? Y parte de la pieza está montada sobre esos objetos, guantes de box, pesas para pesarse, digamos, también estos pesas colgantes para boxear, zapatos, credenciales, bueno, en fin, es un montón de objetos que traen, ¿no? Y yo con ellos me pregunto, incluso les propuse un ejercicio que no hicimos, que era, ¿qué pasaría si tomáramos estos objetos y los lleváramos de regreso a Ciudad Juárez y tratáramos de devolverlos al lugar de donde surgieron o donde estaban, ¿no? Que yo a eso lo llamo una práctica de arqueología inversa. Pero que en algún momento, luego de renunciar a hacer la práctica, digamos, la práctica real de devolver los objetos, quizás renuncio a eso porque me doy cuenta que es imposible, que los objetos no pueden ser devueltos. O sea, ya el lugar donde se sacaron, ya al momento en que el objeto se quita de cierto lugar, desaparece ese lugar con el objeto, ¿no? Y eso lo aplicaría también al campo, a la pregunta sobre los trapos, el lumpen, los restos, el detritus, en el caso de antropologías, que es, nada de esto se puede ser devuelto. Eso es lo que tenemos, somos testigos cuando recogemos un zapato de una vida, es tanto del objeto que encontramos como de la imposibilidad de restituir su uso y de volver a ponerlo en las relaciones donde ese zapato participó. Por ejemplo, en el uso de un cuerpo, ¿no? Y ahí yo creo que se abre una pista interesante, porque quizás aparece la originalidad benjaminiana de Laura, no en el objeto de arte, sino que en el desecho. Hay algo radicalmente original, imperturbable, no transferible en eso que encontramos tirado, por ejemplo, en un camino, ¿no? O en las prendas que se desecharon, ¿no? De ello me hago como, no sé, me haría la pregunta, porque esto lo estoy pensando en vivo, no es algo que tenga reflexionado muy profundamente, digamos, que en qué tipo de práctica se transformaría la etnografía en estas condiciones, digamos, dado esto, porque me parece que creo que en cierto modo sería como una especie como de práctica de atestiguar la ruina, ¿no? De atestiguarla, pero no poder transformar el estatus de la ruina, que no solo pasa con los objetos, sino que también creo que pasa con los cuerpos, ¿no? O sea, cuerpos deteriorados, a mí me ha tocado, no sé si, bueno, lamentablemente observar muchos y participar de muchos deterioros, y poder hacer poco frente a ese deterioro, no poder hacer una intervención muy profunda, aunque la quisiera, digamos, ¿no? En algunos porque simplemente no podía, y en otros porque la intervención que era factible hacer era muy escueta, no podía ir más allá, ¿no? Pero de todas maneras permanecí como observador de ese deterioro, ¿no? Que sería, digamos, ser testigo de la ruina, y también testigo en algún sentido de la producción, en algunos casos, del cadáver, ¿no? O sea, de gente, por ejemplo, que en Tenosique murió por SIDA, relato algunos episodios de gente que se iba deteriorando progresivamente, se iba deteriorando, y hasta que en un momento ya había la noticia de que había muerto, ¿no? Entonces, yo ahí como que siempre me inquieta ese registro visual, que no es el registro visual que tiene. Yo no tomo fotografías en el trabajo de campo,
No, todas las fotografías que tengo las he pepenado de otro. O sea, directamente, yo no, ni con celular ni con nada, no tomo fotografía. O sea, alguna especie como de etnografía iconoclasta en algún sentido, ¿no? No me puedo extender en eso, pero prefiero utilizar las fotografías producidas por otro en torno quizás a lo que observé. Tampoco grabo video, no hago nada visual, ¿no? Pero sí me estoy haciendo una pregunta constante sobre la mirada y los regímenes de la mirada y las formas de aparición y las formas de desaparición, etcétera, ¿no? Y las materialidades y los objetos y los desplazamientos de esas materialidades y el desgaste. Ahora tengo una pregunta, estoy trabajando con una pregunta sobre el desgaste, ¿no? El desgaste de los cuerpos, pero también el desgaste de las cosas, ¿no? El desgaste de las materias. Que creo que conduce, digamos, como a un trabajo, en algún sentido, yo creo que muy conectado, no necesariamente por las prácticas, pero sí por las intuiciones con la estética, ¿no? Cuando uno habla de estética en ciertos colectivos, en ciertos espacios, siempre parece que habla de algo superficial, ¿no? La estética es como del orden del arte y el arte es del orden del ocio, ¿no? Estoy simplificando, pero siempre hay una sensación, o me quedo yo con la sensación de que hay algo ahí dando vuelta, como que no es un tema serio. Si hablara de estructuras sociales o no sé, etcétera, ahí sí uno estaría hablando de cosas importantes, ¿no? Pero yo tengo, digamos, me difiero de eso y creo que cuando hablamos de estética realmente hablamos de las formas del mundo, ¿no? Y además también hablamos de la forma en que sujetos, colectivos, modos de vida surgen en esos mundos, pero también desaparecen en esos mundos, ¿no? Y ahí la pregunta es cómo hacer un trazado conceptual, un trazado conceptual que no es del orden de la filosofía. Esto es bien importante insistir, porque no es una discusión de concepto a concepto. Es una discusión desde procesos sociales localizados a ciertas herramientas conceptuales que nos permiten conectarlos y entenderlos de cierta manera, pero también detectar o encontrar el límite del concepto, ¿no? O sea, es como llegar también a las afueras del concepto, por decirlo de alguna manera, cuando lo que tenemos es una experiencia muy intensa, pero también como una especie de imposibilidad de pensarla. Y a mí me ha pasado varias veces, de hecho, dejé de hacer etnografía por eso, porque creía que dejé de practicar la etnografía presencial más bien, porque sentía que estaba saturado, digamos, que estaba saturado de experiencia y que no podía pensarla, ¿no? La ruta frente a eso no ha sido buscar los conceptos para pensarlos, sino que sostener y elaborar la saturación. No sé si saturación es la mejor palabra. Quedarme en la saturación, es una especie como como un exceso que me habitaba psíquica y corporalmente. Entonces ahí, digamos, en estos recursos, por ejemplo, al concepto de aura de Benjamin, y quizás a cierta tradición que ha trabajado desde Benjamin la noción de aura, lo que creo que a mí me interesaba producir en un desplazamiento del concepto a otro lugar. No estamos en el campo del arte ni la reproducción técnica, estamos en el campo de los cuerpos migrantes, los cuerpos trans, los cuerpos sexodisidentes, los cuerpos de las mujeres trabajadoras sexuales, ¿no? Y hagamos una pregunta sobre su visibilidad y sobre su luminosidad, ¿no? La noción de abandono, con la noción de abandono pasa lo mismo. No estoy discutiendo el derecho y las formaciones digamos, la historia del derecho y de cierto pensamiento político que hagan bien, si es que lo leo bien, conduce al campo de concentración y a la experiencia del holocausto, sino que estoy trabajando el abandono en torno a las vías de un tren o en una casa de cita donde hay trabajo sexual o en un bar, ¿no? Los espacios sí son radicalmente distintos y creo que eso necesita un desplazamiento de las intuiciones conceptuales, pero también de la sensibilidad en torno a los conceptos, ¿no? Y ahí, claro, mi trabajo, yo diría que es siempre un trabajo provisorio de laboratorio. No es que no hay ninguna de estas lecturas son lecturas definitivas para nada, sino que son más bien como lecturas provisionales en que yo debo decir, no sé si estoy completamente de acuerdo con ellas en este momento. O
O sea, no es que no soy un defensor de lo escrito porque creo que no necesita defensa, sino que más bien discusión, volver a discutirlo, volver a plantearlo, volver a revisarlo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo asumo más radicalmente una identidad, entre comillas, de antropólogo, no de antropólogo? No me pregunto por el antropos, sino que me pregunto por el lumpen, por el trapo, pero también por el lumpen como figura histórica y colectiva, ¿no? ¿Qué significaría, qué potenciales de investigación produciría ese desplazamiento? Que creo que habría que preguntárselo, digamos, habría que preguntarlo, ¿no? Y yo, digamos, leyendo el abandono y su aura, algo que había olvidado, la verdad es que lo había olvidado, pero yo lo reivindicaría ahora conceptualmente, que es, digamos, que me parece súper importante, que es el potencial político de la profanación y el potencial político del deseo como una forma de profanación, ¿no? Porque estamos siendo testigos de las estrategias de apartamiento con las que Benjamin vincula lo sagrado. Por ejemplo, en el campo migratorio, cuando se crea este gran campo de concentración en Tapachula, donde especialmente quienes, fíjense, a mí me parece interesante, no he hecho un análisis, pero creo que se podría hacer, en quienes brilla la raza, el color de piel, son los que no se pueden desplazar y son los que están siendo expulsados sistemáticamente, los haitianos, ¿no? Creo que ahí hay un aura, que ahí la racialización y el racismo se está jugando como un aura, como, digamos, que brilla en la piel en ciertos colores. Hay una nota en El País que dice, se suben agentes migratorios a un autobús y ven un migrante que suponen que es haitiano y le dicen, bájate negro, ¿no? O sea, lo nombran por su color, fundamentalmente, ¿no? Y que creo, digamos, que en este apartamiento de los migrantes que está gestionando el Estado mexicano, habría que proponer potencialmente estrategias de profanación, como las llama Agamben, pero también de profanaciones deseantes, como las argumentaría yo en este texto. Y no había, ahora al leerlo, regreso al potencial quizás explicar, no sé si heurístico que tenía que abre la posibilidad de pensar el deseo como una profanación, ¿no? Y significa, digamos, pensar el deseo como profanación, creo que significa pensar digamos, significa pensar el enfrentamiento, a mi entender, en este momento eso no está en el texto, pero sí está en mi reflexión contemporánea, entre las vitalidades y las energías oxidadas del Estado. Porque si ven, esto también lo quisiera destacar, el capitalismo no es el capitalismo como formación histórica de modos de producción, no es frente a lo que se enfrentan los migrantes o las trabajadoras sexuales o las personas trans o las personas con VIH o los enfermos de SIDA, es al Estado, es el Estado la institución que está aquí presente, omnipresente, que es con la que vulnera y la que supuestamente protege, es el Estado. Habría que pensar la relación capitalismo y Estado, y creo que eso es digamos, superaría cualquier seminario y creo que cualquier pensamiento individual. Pero es el Estado y son las formaciones también del Estado-Nación. Por ejemplo, cómo está trazando hoy día el gobierno mexicano, la frontera en el sur, que no la traza según la división soberana, sino que hace lo que llama una plástica de la frontera. O sea, la localiza, se puede estar en la frontera a 100 kilómetros del límite político, a 20 kilómetros del límite político, después más allá del límite político, etcétera, ¿no? Entonces, en ese Estado que está, digamos, que si genera una plástica, creo que también genera una estética, se podría pensar que genera una estética. Lo que creo que es singular, y me parece que está en desografías, y lo pienso ahora, pero está también en el texto de antropología, etcétera, es que sus energías están oxidadas. O sea, son energías, y lo digo literalmente, vean el enfrentamiento entre haitianos y los agentes del Instituto Nacional de Migración. Esos señores que apenas pueden correr y la agilidad de los cuerpos jóvenes de los ancianos, de los haitianos. ¿No? Es interesante porque, digo, puede parecer muy literal, pero creo que hay que leer esa literalidad como el enfrentamiento entre energías históricas, pero también energías corporales.
¿no? Y entonces creo que en alguna medida esta potencia, primero el deseo como una forma de inmunidad, como un modo de protección colectiva. Eso uno. Segundo, el deseo como un modo de profanación, ¿no? Y tercero, el deseo, y creo que también las auras, esto habría que reflexionarlo con mayor detalle, como modos en los que podemos observar y podemos investigar el enfrentamiento entre las formas de vitalidad contemporánea, por ejemplo, los migrantes, o sea, los migrantes haitianos que llegan a México vienen desde Chile. O sea, poca energía no tienen. Han recorrido, o sea, lo que es recorrer desde el sur desde el sur de Sudamérica hasta el inicio de Norteamérica. Entonces, con un cuerpo, porque no tienen suplementos, es un solo cuerpo, ¿no? Bueno, son muchos cuerpos, pero cada cuerpo individual que se mueve, y esas fuerzas de la vitalidad que creo que están conectadas con el deseo, y las energías, vuelvo a insistir, oxidadas del Estado, cada vez más oxidadas. Oxidadas materialmente, porque las vías del tren, que son concesiones, las vías del tren por donde pasaba la bestia, son concesiones del Estado, estaba todo oxidado. Los trenes, los desechos alrededor de los trenes, las estaciones de trenes, las propias vías, estaba todo oxidado, ¿no? Y ese era el Estado en algún sentido, ¿no? Y ahí había una materialidad del Estado. Yo no sé si se puede contraponer deseo y Estado de manera muy simple, y creo que no quisiera proponer algo, creo que no sirve trabajar con oposiciones, pero bueno, pero para simplificar el argumento, creo que sí hay podemos contraponer una vitalidad de ciertas formas de resistencia y ciertas formas de desplazamiento y ciertas ganas, ciertos ánimos, ciertas corporalidades con, y vuelvo a insistir, las energías oxidadas del Estado. No es menor que quienes están haciendo la labor forense contemporánea no sean los agentes del Estado, sino que sean los familiares, que están movidos por una gran vitalidad. No sé si un deseo, eso lo dejaría pendiente, pero sí una gran vitalidad. Y termino haciendo una transposición también a procesos contemporáneos, que es que creo que lo que produjeron las caravanas migrantes fue un desplazamiento del aura también. O sea, esta masividad de cuerpos que se mueven juntos genera una luminosidad y un brillo particular. Lo interesante es que sí tuvo una función inmune en cierto momento, ¿no? O sea, producía una forma de protección. Tanto la multitud, esta especie como de apegamiento de los cuerpos, como su movimiento y su presencia, ¿no? Entonces, ahí esto lo cito porque creo que quizás en términos interpretativos, tanto la noción de un aura del abandono como una noción del aura del deseo, como una localización, bueno, mía como investigador, quizás de nosotros como investigadores e investigadoras, como, por una parte, testigos de la ruina, pero también como notarios de la energía, por decirlo de alguna manera, como también como atestiguadores y agrimensores de la vitalidad, que no podemos solo, bueno, yo al menos no deseo quedar solo dando cuenta de la ruina, y solo de la destrucción, y solo del desastre, de la catástrofe. No, creo que eso es renunciar a cierta responsabilidad, tanto intelectual como política, ¿no? Entonces, en ese sentido, como notarios, por decirlo así, de las energías colectivas, quizás trabajar con la noción de aura, trabajar con una antropología del deseo, ubicarnos en un lugar de antropólogo, pero quizás ya no del desecho, sino que también de las microinfraestructuras que permiten ciertas vidas y que permiten ciertos procesos, ¿no? O sea, si ustedes ven a los migrantes, por ejemplo, cargan mochilas y llevan agua, ¿no? Creo que ese es un registro de microinfraestructuras que posibilitan desplazamientos, por ejemplo, ¿no? Y que creo que en general no son investigados porque se da, digamos, nuestras disciplinas son todavía demasiado humanistas, están marcadas por una tradición hermenéutica muy profunda, y todo el campo de las materias, de los objetos, de las infraestructuras, de los paisajes, de los territorios, aunque se enuncia mucho, se describe poco, se trabaja poco, creo, en general, al menos en América Latina. Digamos, puede ser que esté haciendo un juicio equivocado, pero bueno, como lector de otros trabajos, me parece.
¿no? Y como lector de mi propio trabajo también me parece. Y ahí creo que hay un campo que siento que está vinculado con el proyecto que ustedes tienen, con lo que están trabajando, porque significa, digamos, no pasar por el sentido, no entrar por el sentido, que es por donde habitualmente entran las ciencias sociales, sino entrar por la materia. Y cuando entramos por la materia, llegamos no necesariamente a una dicotomía, pero sí a otras interpretaciones, a otras formas de investigar, incluso a otras sensibilidades. Que creo que era un poco lo que me pasó a mí cuando hicimos el ropero migrante. Es decir, bueno, lo pensé, no me di cuenta cuando lo estaba haciendo, pero luego dije, ¿por qué hicimos con este ropero, cuando quedó hecho, una especie de tienda, como una tienda de centro comercial transformada en ropero de migrantes en la frontera? Y claro, acá hay la profundidad del hábito de nosotros como consumidores, de nuestras formas de relacionarlos con los objetos. Lo que hicimos fue transponerlo a este campo, ¿no? Y de determinar cierto orden, que las cosas estuviesen colgadas en colgadores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que de todas maneras ese mismo, como ingenuidad, nos condujo y me permitió a mí pensar desde la materia, desde el objeto. No son equivalentes conceptualmente, pero digamos los condenso, desde la materia, desde el objeto, y no desde el sentido, y tampoco desde el discurso, ¿no? Que han sido como las localizaciones quizás más y que ha producido cosas súper valiosas, ¿no? Pero quizás las más comunes, las más repetidas, ¿no? Y ahí, aquí termino, perdón, pues no me quiero extender mucho, o sea, ya me extendí bastante, pero aquí yo diría que quizás la otra vez le hacía una pregunta a mis alumnos que nadie me sabía responder con mucha claridad, que era cuando sentimos que conocemos. O sea, con lo que ustedes sienten en un trabajo de campo, ¿qué es lo que están conociendo? ¿No? Y yo haría transpondría esta pregunta, que es cuando tocamos, cuando leemos, cuando nos encontramos con algo, por ejemplo, con un objeto tirado, que conocemos, que podemos conocer, qué potencialidades de conocimiento están ahí abiertas o pendientes de ser, donde no podemos interpelar el habla. Creo que es lo importante, que eso no habla. Dice pero no habla, produce un saber pero no es el saber del discurso, ¿no? Y que creo que, digamos, que tanto la pregunta por el aura como la pregunta por los trapos son preguntas que contienen esos desafíos también epistemológicos y etnográficos en mi caso, o sea, que son también desafíos metodológicos. ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera hacerlo? ¿Cómo producir una escritura sobre eso? Porque sí se verán que aquí hay una dificultad, digamos, que es cómo transponer objetos a texto, ¿no? Materia a discurso, que es lo que finalmente hacemos, ¿no? Y cómo dar cuenta de las pérdidas que suceden en esas especies de traducciones siempre pendientes y siempre precarias. Bueno, al menos lo siento yo en mi caso. Eso diría, no, creo que ya he dicho mucho, perdón. Bueno, pues muchas gracias, Rodrigo, por poner estos puntos sobre la mesa y también por ampliarnos estas cuestiones que tú trabajas en ambos textos y en general en tu trabajo etnográfico. A partir de todas estas digresiones, pues también se detonaron algunos comentarios aquí en el chat de Mayra Niño, que dice que el cuerpo como evidencia en la escena de las superficies y la vestimenta como testigo del hecho. Edwin también comparte aquí algunos links que tienen que ver con el trabajo de Arturo Ortiz Struck. Y también hay otros comentarios, por ejemplo el de Alberto Álvarez Castellanos, que dice: encuentra un paralelismo en esta lectura de las prendas de despojo con la de las reliquias de segundo grado. No sé si quisiera ampliar también a qué se refiere exactamente. Sohani Arboleda dice: con estas preguntas sobre los desechos y la desaparición, recuerdo el trabajo de Río Abajo de Erika Dietes, aunque sí es fotografía. Bueno, en Mariano decir: el brillo, el aura y la luminosidad desde el delito del monitor. No sé si
escrito esos comentarios quisieran intervenir directamente para poder ampliarlos y así poder abrir una discusión con Rodrigo. Quien se anime primero. Mayra, Alberto, Soa, que están por ahí. Hola, ¿cómo están? Oye, fascinante escucharte. Yo facilito la clase de moda, género, identidad ahí en la Iberoamericana y obviamente hablo de indumentaria. Y hace 2 años participé con el área de políticas y sociales en una vitrina en donde utilizamos simbolismos de los recorridos de los migrantes, como fue el asunto de los costales donde les guardan su ropa, y diseñamos, una colección en donde teníamos, la vestimenta con enunciados y con fotografía, ¿no? Como testimonio de algunas situaciones de violencias. Y ahí es donde yo cruzo todo este tema, ¿no? Del asunto de la vestimenta. Pero yo quería preguntarte, se me hizo fascinante todo esto del aura, el brillo, pero yo quiero hablar de las brujas. Entonces, las brujas, y ya estoy pensando la situación del aura de las brujas o cómo poner en tensión el tema de los recorridos de las brujas o los testimonios que hay sobre estos lugares que se han recorrido en algunos espacios, como este tema de que lo escrito no necesita defensa, pero sí necesita discusión. O sea, el término de brujas desde el asunto de la epistemología feminista y algunos recorridos que han tenido algunas mujeres que son defensoras de derechos humanos y que han perdido la vida. Entonces, ese es el tema y me interesó muchísimo. Te agradezco todo lo que nos acabas de compartir. Tomé nota de muchas cosas. Seguramente te voy a andar buscando. Gracias, Mayra. Hay algo que a mí me parece interesante mencionar, yo no sé mucho de brujas, la verdad, pero Michael Taussig, por ejemplo, en varios de sus libros, en el chamanismo, en la magia del Estado, etcétera, hace una relación, él sí, estructural casi, entre la imposición de relaciones capitalistas de economía en Sudamérica, especialmente en Colombia y en Bolivia, y la emergencia del diablo como una figura presente, en la vida, en los espacios, ¿no? Entonces, él dice, por ejemplo, les recomiendo mucho este libro que se llama Mi Museo de la Cocaína, que publicó la Universidad de Cauca, que es una traducción de un libro original en inglés, que dice que ciertos colectivos subalternos en América Latina han leído el capitalismo como el mal. Entonces, que la figura del diablo era una forma, la figura y la presencia del diablo ha sido una forma de explicar la explotación y de posicionarse frente a la explotación, pero también frente a los explotadores, ¿no? Y creo que ahí se podría trazar una relación, pienso en lo que plantea Federici, como la bruja es un posicionamiento de colectivos de mujeres y de colectivos de mujeres frente al patriarcado, las relaciones de subordinación, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay que estar atento a algo que no es, por eso digo que acá el orden del discurso hay que matizarlo, porque hay un orden de las prácticas muy sofisticado, pero quizás también menos detectable, menos presente, que es cómo, por ejemplo, están hablando ciertos colectivos y sujetos de las relaciones sociales en las que participan. No solo de las relaciones económicas, también las relaciones de género, la organización social de la sexualidad, el uso de los espacios, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que ahí podemos encontrar quizás hoy día pistas donde va a aparecer especie como de metafísica, de la que habla Taussig, que quizás está vinculado no solo con el diablo, sino que también con el hechizo, con el mal de ojo, con el encantamiento, con prácticas de la brujería, que nos permitirían no solo para quienes las realizan, porque creo que eso es un campo específico, sino que para quienes las imaginan, significar ciertas relaciones sociales, que tal vez no pueden ser explicadas cabalmente, pero sí son experimentadas y diría también sufridas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo voy a mencionar así rápidamente.
cuando yo trabajo en el texto sobre Laura, el tema del encantamiento, aquí queda descontextualizado, pero es constantemente el colectivo y la gente con la que trabajo habla de que ellos encantan, ¿no? Pero no encantan porque sean brujos o magos, encantan porque producen un efecto en los otros, que está vinculado con, por una parte, su extrañeza y por otra parte, su vulnerabilidad, ¿no? Y yo diría que el encanto es un poco el lenguaje de las brujas, de los magos, de los hechiceros, etc. La pregunta que yo me haría ahora, para la que no tengo respuesta, es por qué estos colectivos disidentes, en este caso sexo disidente, se localizan o utilizan las herramientas significantes, pero también quizás prácticas de la brujería para localizarse frente a ciertas relaciones de poder, por ejemplo. ¿No? O sea, no hablan el lenguaje de la política tradicional, sino que hablan el lenguaje más bien de estas especies de transformaciones subliminales que permitiría la brujería o la magia, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí hay una conexión que se puede, y creo que no es privativo de ellos, que hay muchos colectivos y sujetos que hoy día están hablando, quizás lo han hablado siempre, eso no lo sé, pero que hoy día eso podría ser más responsable diciendo que hoy día están utilizando los lenguajes de la brujería no para hacer brujería, sino que para enfrentar lo que Taussig llama la magia del Estado. Porque el Estado, en el caso del pensamiento de Taussig, el Estado también es un hechicero, ¿no? Y uno puede decir, entre otras hechicerías, utiliza la demagogia. Digo, no quiero meterme en temas... Fascinada. Gracias. Gracias, Mayra. No sé si alguien más quiera intervenir o ampliar lo que nos compartieron por el chat. Sí, Alberto. Bueno, pues dos cosas. En primera, no podría permanecer ajeno a la provocación de Mayra en torno a las brujas y a la brujería y a los reapropiacionismos que ha habido de este arquetipo, de este personaje, de esta figura, y creo que un tanto tratando de relacionar con lo que se ha tratado, con lo que muy amablemente nos ha venido a compartir Rodrigo Parrini, creo que algo que marca una distinción importante y que no podemos pasar por alto es los procesos de subjetivación de la figura de la bruja, que es muy distinto autosubjetivarse como bruja y cómo ciertas colectivas se han autosubjetivado a partir del arquetipo de la bruja y cuando los procesos de subjetivación son externos, ¿no? Creo que hay una diferencia radical en cuanto a cómo está operando particularmente esta figura, ¿no? Entonces, bueno, no quería permanecer ahí completamente ajeno a lo que nos acaba de compartir Mayra, y quizá por ahí también haya un detonante, no sé si de respuestas, pero sí de otras preguntas tal vez, ¿no? Y más en relación con mi comentario, creo que encuentro yo, como comentaba ahí en el chat, el paralelismo entre el objeto en sí de la reliquia y cómo se le posiciona una aura y cómo en estos vestigios, en estos despojos de migrantes hay una dinámica parecida. ¿En qué sentido? En que las reliquias, en realidad, si las vemos, los objetos que han sido considerados como reliquias son súper despojos, ¿no? Es una astillita, es un pedacito de hueso, es un trapito, hay un hilito, que obviamente el relicario aquí adquiere, o el relicario ayuda muchísimo a ponerle o a colocarle este valor aurático que quizá el despojo como tal no tendría, ¿no? Y a propósito de eso, retomo también justo algo que comentó Mayra. A la hora que se ponen en la vitrina estas ropas migrantes, es ponerlas en una suerte de relicario, ¿no? Justamente Benjamin habla de esta transformación del aura de un valor ritual a un valor de exhibición, y a la hora que son exhibidas estas prendas que si no estarían en la basura o botadas ahí en la calle, creo que se les dota de este valor aurático que me parece que funciona de manera muy paralela a la reliquia como despojo, ¿no? O sea, porque las reliquias en sí, el objeto reliquia es nada, es un despojo, es una astillita, es un pedacito de tela, pero es en realidad toda
una serie de relaciones simbólicas las que a la reliquia le dan esa aura tan importante que llegan a tener como objetos, y que justamente sucede, de acuerdo con lo que nos ha compartido muy amablemente Rodrigo, o que pudiera suceder con estos despojos y con estos vestigios, con estos trapos, con estos zapato derecho suelto que se queda al lado de la vía del tren, que recupera esa cuestión aurática, que pues otro zapato derecho que está en una tienda y que lo vemos en un aparador, y que sabemos que hay otros 50,000 que se produjeron en esa línea de producción, no lo tiene. Entonces creo que por ahí iría esa relación que más o menos encontré entre las reliquias, que son despojos, pero despojos que se les ha encontrado una aura extraordinaria. Ahora, quizás lo que yo anotaría sobre eso es que poner en la vitrina es poner aparte. En esa medida, digamos, sería la reliquia o el despojo migrante o la reliquia sagrada de una figura, digamos, que tenga como un aura o una intensidad singular. Ahí el arte contemporáneo operaría, digamos, con los parámetros de una sacralización, leído desde Agamben, ¿no? O sea, pone aparte, no profana. O sea, yo la pregunta que me haría es cómo podemos profanar en el sentido de poner en común, en el sentido que le da Benjamin, y también Agamben, y en un sentido que me interesa a mí más antropológicamente, que es como ese poner en común es desear en común, ¿no? Entonces creo que en esa medida me parece a mí que, en mi experiencia de neófito del arte contemporáneo, que el arte contemporáneo no tiene estrategias muy deseantes para generar relaciones espaciales y también subjetivas, ¿no? O sea, uno va a un museo y siempre va a un espacio que tiene cierta sacralidad, que mantiene una distancia con respecto a nuestra propia presencia, ¿no? Y ahí yo creo que, por ejemplo, pienso en lo de Erika Dietes, me parece que esa es una estrategia de sacralización, ¿no? Lo que hay que hacer es profanarla. O sea, no necesitamos fotos muy bonitas de los migrantes, porque eso es replicar el sistema estético de externalización de los cuerpos, ¿no? O sea, en los cuerpos que no tienen aura como cuerpos subordinados, sí la adquieren como cuerpos expuestos, ¿no? Ese proceso de sacralización laica, en el contexto ya no de una iglesia, sino que de un museo, me parece que hay que pensar cómo profanar ese lugar, como ese lugar aparte, ¿no? Porque lo que me pregunto es que, o sea, lo relaciono incluso con las geografías de la migración en México. Los migrantes siempre están aparte, siempre están en las orillas de la ciudad, las vías están afuera, donde viven, donde comen está afuera, etcétera, etcétera. Y esa parte forma parte de una cartografía política de localización de los cuerpos y también de la subjetividad y sus potencialidades, ¿no? Entonces, ¿cómo profanar el aparte, este lugar sagrado, pero este lugar sagrado en el sentido, digamos, de también este lugar expuesto de lo sagrado del que habla Agamben? ¿Cómo profanar ese lugar para traer cuerpos subordinados o cuerpos subalternos, cuerpos excluidos, para profanar su localización y ponerlos y darles un lugar común, por decirlo así? Entonces, no sé si las estrategias artísticas en ese sentido están teniendo éxito, o están replicando la sacralidad de esos cuerpos, pero también la sacralidad de los dispositivos, ¿no? O sea, lo pienso por Erika Dietes porque más o menos lo conozco, por Iliana Diegues, etcétera, ¿no? Digo, sí, está padre, sus telones, etcétera, ¿no? Bonito, o sea, está bonito, pero está bonito, digamos, pero creo que, digo, no quisiera hablar, me parece que hay un montón de trabajo ahí, pero ahí hay una pregunta. Por ejemplo, lo contrapongo con algo que describe María Victoria Uribe en un cementerio en Colombia. Dice que en un pequeño pueblo de Colombia hay entierros de personas sin identidad, NN, cuerpos anónimos, ¿no? Y que lo que hace la gente del lugar es que los apadrina y lo transforma en santo. Entonces, los transforma en santo, lo comienzan a visitar, le llevan flores, etcétera, etcétera. Y cuando ese santito, le dicen santito, les hace un milagro, entonces
ellos le ponen nombre, pero no le ponen, no saben nunca quién fue, pero lo adoptan como hijo y entonces, o hija, y le ponen el nombre de la familia. Creo que esa es una estrategia, primero no artística, pero colectiva y antropológica de hacer común, de integrar, que surge, digamos, de ciertas prácticas religiosas, ¿no? O sea, lo cito porque sucede en el mismo contexto de violencia en el que trabaja Erika Dietes y en el que suceden estas adopciones de muertos que le llama María Victoria Uribe, ¿no? O sea, lo integran al parentesco a alguien que digamos que tiene un origen que ya no va a ser conocido, le dan un origen y una genealogía. Sí, Andrea. ¿Quieres? Sí, hola. Bueno, pues un gusto escucharte, Rodrigo. Ya habíamos revisado algunos textos tuyos en el doctorado y siempre es un gusto como ponerle voz y cara a los textos. Pues yo leí el texto del abandono y su aura y pues me parece muy interesante como esa articulación de violencia, enfermedad y muerte, ¿no? Y se me venían a la cabeza muchas cosas mientras lo leía y pues digamos que intenté, o bueno, se me vino a la cabeza el tema de los feminicidios, sobre todo pues en las zonas fronterizas, ¿no? Que terminan siendo también como esas zonas de abandono y estos feminicidios pues se vuelven como también esas formas profanas y banales, ¿no? No soy experta pues en este tema de los feminicidios porque sé que hay muchas compañeras que sí pues los trabajan muy bien, pero pensaba en el texto de Bolaños de 2666, pues donde se vuelve, ¿no? Una tras otra y pues como lo veía en las muertes de las personas gays o de las personas con VIH, como una más y ya queda ahí, ¿no? Pues se ve pues ahí ese abandono. En lo que yo, digamos que en todo el texto veía que resonaba muy bien tanto los conceptos como las descripciones. En lo que decía no va de pronto es en de la hipervisibilidad, ¿sí? Creo que ahí sí se pierde el tema de la visibilidad. No sé tú, y ahí va mi pregunta, ¿cómo lo verías en este caso, este tema de la visibilidad en términos de estos feminicidios? Gracias. Bueno, yo creo que en el caso del tema del feminicidio, ahora que lo mencionan, después hay algo que me parece que habría que pensar que es interesante. Cuando Rita Laura Segato escribe este texto muy famoso que se llama La escritura sobre el cuerpo de las mujeres, ella plantea una hipótesis central que es acá hay una transformación de la violencia instrumental en violencia expresiva que fundamentalmente permite que colectivos masculinos se digan cosas entre sí a través del cuerpo de las mujeres, ¿no? Y hay una cita que creo, hay una mención a Benjamin que habla, bueno, nosotros no trataremos de entender la historia mediante relaciones causales, sino que expresivas, ¿no? Y pienso, lo vinculo con algo que estaba pensando cuando en zonas de disturbio, Mariana Botey dice, tenemos que pensar no la representación, sino que la manifestación. Nunca deja muy claro cómo pensarlo, ni qué hacer con ese desafío, ¿no? Pero creo que quizás el aura podría ser un camino algo que nos pudiera dar pista, especialmente, quizás tú lo sabes mejor, José Ricardo, que es, digamos, este uso visible del cadáver para mostrar y expresar algo, como una manifestación, ¿no? Ahora, no sé si el cadáver hay que pensarlo, yo digo, no lo puedo resolver, la verdad, en este momento, si hay que pensar que el cuerpo expuesto tiene un aura, ¿no? Pero sí una hipervisibilidad, como lo planteabas tú, Andrea. O sea, sí hay una intención de hipervisibilizar la muerte, que forma parte como de la configuración estético-política de ciertos feminicidios contemporáneos. Acá hay una discusión dentro de las estudiosas del feminicidio, pero digamos, quedándonos con el argumento de Rita Laura, es ¿por qué la violencia necesita ser expresiva para ser violencia en estos contextos? No solo instrumental. ¿Por qué se genera una estética
una estética, una presentación, una visibilidad, pero hoy día también una hipervisibilidad de esos cuerpos que tiene, digamos, bueno, no solo el cuerpo de los feminicidios, el cuerpo de una parte de la violencia narca, colgados, descuartizados, degollados, etcétera, ¿no? ¿Por qué hay ese juego entre presencia, visión y exaltación, por decirlo así? ¿No? Que digamos que como tiene como su contraparte, a mi entender, la fosa común, que es justo lo que no se ve, lo que no quiere ser encontrado, lo que está oculto, lo que está bajo tierra, ¿no? Y esto lo hacen los mismos aparatos de violencia, quizás, exponen y ocultan, hipervisibilizan y hiperinvisibilizan, ¿no? Acá hay una especie de lógica de las miradas, de las exposiciones, de la presencia, que yo creo que hay que pensar, porque es muy poderosa, mucho más poderosa que el pensamiento que podemos articular sobre ello en este momento. No sé si me aproximo. Lo que sospecho es si la noción de aura tiene que ir para allá, ¿no? Si tenemos que perder la noción de aura en los cadáveres y en estas visibilidades, o hay que conservarla para otros regímenes de la mirada, para otras formas de presencia, para otras visibilidades, por decirlo así. Porque lo que tiene el aura, a mi entender, es que, leído como lo leo en ese capítulo, es que es ambigua. O sea, el aura puede ser la mirada singular del Estado, de los aparatos del Estado sobre ciertos sujetos o de otros, o de grupos que no solamente son estatales, pero también la presencia política, ¿no? En el cadáver la presencia política ya está derrotada, ya está consumida por la muerte, por decirlo de alguna manera. A mí esto que estás mencionando, Rodrigo, y que a partir del cuestionamiento de Andrea, me remite a esta reflexión que tú haces en torno a los crímenes de homofobia en el texto de El abandono y su aura, y cómo reflexionas en torno a cómo ese crimen de homofobia hace o proyecta este asesinato, ¿no?, hacia otros cuerpos que podrían padecer lo mismo. Y creo que en el caso de los feminicidios y en el caso de los femigenocidios, esta expresividad cruel que escribe otras muertes sobre el cadáver, como dice Elsa Blair, en los cuerpos de las mujeres, también proyecta esa aura y la hace hipervisible hacia los cuerpos de otras mujeres pobres que trabajan en las maquiladoras, que viven en las periferias urbanas, etc. Entonces, creo que ahí podríamos vincularlo y hacer una conexión con esto que Rodrigo propone en el texto que leímos, y que sin duda pues habla de esa expresividad que ha trabajado muy bien Rita Segato y que nos ha hecho pensar también en la manera en la que la crueldad se convierte en una táctica, ¿no?, de dominio y de territorialidad. Me parece que Sohani quería hacer alguna pregunta, pero no sé si le sirve el micrófono, no sé si quieras tratar. Sí, pues ahí me escuchan. Sí, no sí, si te escuchamos. ¿Sí? Bueno, es que a veces no funciona y a veces sí. Gracias. Bueno, en primer lugar también muchísimas gracias, Rodrigo, por toda tu exposición y por la forma en la que enlazas, ¿no?, todo tu diálogo y tus ideas. Siento que se abren como muchas preguntas. Y yo te quería preguntar más acerca del método. Me quedé pensando mucho cuando decías que no tomabas fotografías y que era una etnografía desde otros sentidos o más allá de los sentidos, ¿no? Me quedo pensando en eso también como antropóloga. En este momento estoy trabajando en el desierto de la Guajira colombiana, en donde hay problemas de sequía muy grandes por la extracción de carbón, que utilizan mucha del agua de la región para la extracción de carbón en la empresa minera pues más grande de Sudamérica de extracción de carbón, y eso se contrasta con una sobreexposición de desechos de bolsas de agua, ¿no?, de las bolsas de plástico. Como que uno llega allá y en el territorio y en el paisaje se ven muchísimas bolsas de agua o botellas de plástico de aguas. Es como un desecho muy común, ¿no?, de ver en La Guajira, y incluso en las mismas comunidades, ¿no?, que están defendiendo el agua, que están en resistencia, que están protegiendo el río,
se ve todas sus rancherías y sus lugares donde duermen lleno de este plástico. Y entonces yo me preguntaba, bueno, está bueno mirar estos desechos, ¿no? Salir de esta mirada tan antropológica y tan centrada en lo humano, mirar estos objetos que están diciendo, pero ahí me preguntaba acerca del método, ¿no? Que entonces, ¿cómo paso eso a la escritura? ¿Qué le pregunto yo al plástico? ¿Y qué me va a responder el plástico si me va a responder en mi misma voz? Y no le tomo fotos, ¿cómo me voy más allá de la visión, ¿no? Del sentido de la vista que está tan interpelado también por los esquemas mentales que tiene cada quien? Entonces, no sé, me preguntaba más en tu experiencia ese método, ¿cómo lo has llevado, ¿no? Más allá de lo convencional. Bueno, yo, o sea, te debo decir que no tengo muy claro qué podemos hacer, ¿no? ¿Cuál es el método? Tengo más claro cuáles son los límites de los otros métodos, como lo que está como un poco en crisis metodológicamente. Bueno, en crisis para mí al menos, ¿no? Pero me parece súper interesante la pregunta de cómo preguntarle al plástico, porque lo primero que habría que hacer es el ejercicio de hablar con el plástico. Puede parecer como una práctica un poco absurda, pero diría que ahí hay que hacer una antropología surrealista, en algún sentido, utilizar los métodos de la vanguardia para, digamos, quizás trabajar en los límites en los que nos parece que empieza el absurdo, ¿no? Ahí la pregunta sería, digamos, si le preguntamos al plástico con qué estrategias, con qué sensibilidades registramos sus respuestas. Porque claro, si son la formación oído-visión y estructurado, digamos, organizado en torno al lenguaje, lo más posible es que no podamos escuchar nada, ¿no? Pero, por ejemplo, si trabajáramos con registros de la experiencia, de nuestra propia experiencia personal distintos, por ejemplo, la intuición, la sensación, e incluso las elaboraciones del inconsciente, el sueño, por ejemplo, y dejáramos abierta una exploración donde quizás la respuesta del plástico no venga de la materia misma como un habla, sino que venga de su localización en nuestras propias formas de estar en el mundo, con el plástico, con las personas, con los paisajes, con las materias, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí habría que, digamos, abrir una posibilidad para nosotros y nosotras de dejarnos interpelar de otra manera, ¿no? Haciendo, yo creo que un poco como ejercicios de Dada o cadáveres exquisitos, ¿no? No para producir, digo, quizás lo que uno podría decir, esto quizás es una apuesta de irracionalidad. No, yo no lo diría así, diría más bien es que entren otras materias y otros registros de lo perceptible, conocible y sensible en nuestras formas de conocer, ¿no? Entonces yo literalmente le preguntaría al plástico, le haría preguntas a las bolsas. O sea, puede parecer absurdo, pero de todas maneras las bolsas están en el mundo, o sea, están en nuestros desplazamientos, las encontramos como muchas otras basuras, etcétera, ¿no? Y hacer como el ejercicio un poco como, no sé si es como, sí, diría quizás absurdo de hacer preguntas a aquello que no nos puede responder o que creemos que no nos puede responder. ¿No? Porque damos por supuesto que, no, digamos, en algún sentido, damos por supuesto que aquello no puede producir algo del orden del saber, no necesariamente del orden del discurso, ¿no? Y ahí quizás yo propondría trabajar más con una noción lacaniana de saber que con una noción Foucaultiana de discurso, ¿no? El saber es algo del orden de lo perceptible, pero también del orden de lo sintomático, ¿no? Yo, de hecho, o sea, aquí no está en este capítulo del libro, pero la antropología del deseo viene de un sueño. O sea, cuando yo tengo el primer sueño que recuerdo sobre Tenosique en Ciudad de México, y lo recuerdo, incluso le escribo a la persona con la que soñé, que es Alan, el presidente del Club Gay Amazonas, y le digo, oye, soñé contigo, y él me dice, sí, es que tú soñaste porque, y me cuenta una historia de un hermano que está hospitalizado. Entonces hace una relación entre mi sueño y una conexión entre ambos y su biografía, lo que le estaba pasando. Y ahí la sensación que a mí me queda, porque primero es una sensación, luego una reflexión
más asentada es, aquí hay un plano que no es de la etnografía como un estar ahí, que no es el plano de la presencia, que no es un plano sino que es el espacio de elaboración de la etnografía, ¿no? ¿Cómo elaboramos la investigación? Y creo que esto va más allá de la etnografía. ¿Cómo elaboramos por ejemplo, una exposición, una visita a cierto lugar, un texto, etcétera? Y con elaboración me refiero a qué es lo que va pasando en términos subjetivos en un plano de mayor lentitud, que tú lo planteabas, José Ricardo, que eran las temporalidades de la investigación, ¿no? O sea, quizás hay cosas que a mí me pasa en este momento, que hay cosas que estoy recién elaborando que pasaron hace 10 años en la investigación, ¿no? Y que comienzo a captar a través de recuerdos, a través como de ciertas sinónimos, como simplemente como relación de significante, un poco como una asociación libre, ¿no? Ahí, o sea, digo, este es mi proceso, pero lo que yo creo que hay que apostar es por un descorsetamiento de las metodologías, como desamarrar las metodologías a su autoridad, digamos, y entonces a abrir como prácticas que yo diría que vienen más del campo. Yo entré a trabajar por el campo del arte justo por eso, porque creo que el arte tiene una experiencia metodológica mucho más abierta que las ciencias sociales, ¿no? Posibilidad de asociación, etcétera, etcétera, y que yo ahí he encontrado como respuesta. Por ejemplo, ahora estoy trabajando con la noción de prácticas imposibles, como la arqueología inversa, cosas que se pueden pensar pero que no se pueden hacer, así, dicho sencillo, ¿no? ¿Qué podemos pensar en la investigación social pero que no podemos hacer? Y si seguimos esa ruta de la imposibilidad, ¿a dónde llegamos? Por ejemplo, no podemos hablar con una bolsa de plástico, ¿ok? ¿Qué nos permite saber eso? ¿Qué acercamiento al campo nos permite? Por eso quizás están desechadas, Sohani. Por eso están tiradas, justo porque no pueden ser interlocutores, ¿no? Pero yo no dejaría de pensar que no son interlocutoras, pero su lugar es la tierra, ¿no? ¿Qué procesos de asociación, procesos de transformación están sucediendo en eso de entregar a la tierra aquello que no puede ser sostenido en el lenguaje, por decirlo de alguna manera? Y yo me metería en el intersticio entre eso, entre la tierra y el lenguaje, ahí permanecería, para ver qué pasa, así como, esto requiere así como si una apertura, yo creo que artística, a ver qué pasa, porque no sabemos qué va a pasar, eso creo que está claro. Y estamos formados para saber qué va a pasar. Estamos formados en la respuesta más que en la pregunta. O formadas. Esto me parece sumamente interesante porque me remite a pensar en esta vitalidad de los cuerpos no humanos, de los objetos, un animismo de la materia que creo que se emparenta también con esta deslocalización de la etnografía como una metodología que solamente se lleva a cabo en el campo, ¿no? Uh-huh. Creo que pensarlo así también nos permite deslocalizar el objeto, la botella de plástico, un retrato o un resto de ese campo, y pensarlo en otro orden de conexiones, ¿no? Que incluso tienen que ver con una onírica, como lo está planteando Rodrigo, y creo que eso es súper interesante porque al final de cuentas es como menciona Shadai Larios en un texto muy interesante que tiene, que se llama Los objetos vivos, escenarios de la materia indócil, sobre esta concepción del bioobjeto, ¿no? Ella lo enuncia y lo estudia como estos objetos que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial en varias obras de teatro, pero en realidad su análisis va más en el sentido de buscar esa vitalidad en los objetos que es indócil, que es irreverente al propio sujeto con el que se encuentran. Y creo que en ese sentido el pensar la etnografía como una práctica no enteramente localizada en el campo también nos permite deslocalizar esos objetos y pensarlos en otras redes y en otras conexiones. No sé si hay... Edwin, sí. Perdón, es que yo no tengo manita digital porque soy el anfitrión de la sesión y no me deja levantar la manita digital. Yo quería lanzar quizá
Dos observaciones. Una siguiendo este corte, esta discusión más metodológica que va surgiendo en torno a la etnografía, que me parece que es sumamente importante en el trabajo que estás proponiendo, Rodrigo, ahora y también en relación con el teatro. Quizá empiezo por ahí y después me centro un poco más en el texto solo para continuar con lo que ya se venía discutiendo. Esta es más quizá una provocación y también para Ricardo. Me pregunto si no este giro un poco hacia cierta antropología de lo objetual, pero ni siquiera de lo objetual, porque me parece que el abandono o el desecho no nos lleva a pensar el objeto como entidad, digamos, cerrada, ¿no? Sino más bien es una entidad, como bien dices, del desgaste, del uso, de lo menor, ¿no? Ni siquiera de lo significativo, de lo que se perdió, de lo que no de lo que se guardó, no de lo que se resguardó. Y que es casi, sí, es verdad que se acerca en un sentido a la arqueología, pero en un sentido muy distinto, ¿no? Una especie de arqueología de cierta actualidad del desecho. Pero me pregunto si no también este giro en tu trabajo va también de la mano de este movimiento de, no sé, porque siempre me ha parecido muy problemática la relación de la antropología con la performatividad, pues voy a decirlo abiertamente. Siempre me ha parecido que hay ahí una suerte de reificación del proceso, ¿no? Y como de casi una vanaglorización del proceso o de la presentación, si se quiere, ¿no? De lo que está presente, de lo que puede verse, de lo que se manifiesta, ahora de la manifestación y de la expresión, casi en contraposición a aquello que se representa y que una contraposición que a mí me parece un poco absurda, pero que aquello que se representa y que de alguna manera entra en los circuitos de la significación. Ya adelanto que esa contraposición me parece que no es productiva, pero me parece muy interesante que en tu trabajo antropológico te muevas, digamos, de la etnografía del lugar a la etnografía del desecho, de alguna manera de la performatividad, donde está situado buena parte del campo antropológico. No sé si tu trabajo ha ido por ahí, pero de buena parte del campo antropológico a cierta teatralidad que de alguna manera, y ahora con la cita que Ricardo provoca de Shaddai, que además ella trabaja teatro de objetos, hace casi títeres, pues, no títeres en el sentido tradicional, sino teatro de objetos. ¿Qué supone digamos, este cambio, este giro hacia la representación? Y no sé, que entiendo que quizá puede ser problemático, ¿no? Y que quizá lo estoy leyendo mal, pero también una suerte de teatralidad, porque tampoco es que escojas trabajar con teatralidades cerradas, digamos, sino con teatralidades más bien muy, lo voy a decir con términos de este seminario, muy delgadas, ¿no? Cuya profundidad se ha adelgazado tanto que lo único que podemos ver es su pura superficialidad, ¿no? Podríamos hablar de teatro bajo en esos términos, por lo menos. Quizá con Línea de Sombra puede ser un poco más complicado, aunque si bien también han desdibujado, ¿no? ese lugar de la representación. Quizá no alcanzo a articular muy bien, pero esa es una primera pregunta como más de orden metodológico. No sé si quieres contestar esta mejor y después ahora esto es más un diálogo que una conferencia. Y ahora te planteo otra más en relación con el abandono en sí mismo. Bueno, mi aproximación al teatro no es para hacer una antropología del arte. Eso sí, para mí es muy claro. Eso no me interesa, digamos, tampoco es el lugar donde estoy. Más bien, creo que es como estos dos colectivos, Teatro Ojo y Teatro Línea de Sombra, utilizan algunas herramientas de la etnografía especialmente, usadas de una manera muy sui generis, por supuesto, ¿no? Y lo que a mí me pareció interesante es cómo hacer una etnografía de esas etnografías, ¿no? De esos procesos de creación, de esas formas de apropiación de objetos, de esa relación con el territorio, de la producción de ciertas imágenes, etcétera, ¿no? Y luego lo que a mí me ha pasado fue que, por ejemplo, yo tengo este proyecto que se llama Estéticas de la Abstracción,
que surge de algo que he ido haciendo poco a poco, que es una pregunta, o sea, el proyecto es así, dicho de manera muy sucinta, es hemos ido, acompañados por ejemplo de Patricio Villarreal de Teatro Ojo, pero también de Nirvana Paz, que es fotógrafa, a visitar tarotistas o adivinos y preguntarles cuál es el futuro de México. Así es la pregunta, ¿no? Y a partir de las respuestas de ellos y de ellas, comenzar a elaborar como una especie como de relato del futuro que surge de un aparato adivinatorio como el tarot. ¿No? Claro, no son las prácticas habituales de la antropología, sin duda, ¿no? O sea, como, si yo lo presento como un proyecto, como metodología, me corren, ¿no? Pero sí son quizás prácticas más como polinizadas por el arte, por estrategias del arte, ¿no? De hecho, por eso trabajo con artistas en ese caso, ¿no? Ahora, mi intento es hacer una pregunta antropológica sobre los modos en que se representa, se imagina y se discurre el futuro contemporáneo en México. Esto lo empezamos en el 2017. Creo que se perdió. Está hechizado. Sí. Pues a ver si ahorita regresa, ¿no? Oye, Edwin. No sé, quizá para expandir la pregunta, pero quiero lanzársela también a Ricardo, que aprovechando que lo tenemos acá. Ahora convierto al entrevistador en entrevistado. Para acabar de lanzar la pregunta, a mí me parece muy interesante, por supuesto, el uso de la performatividad como modo de... Ya se nos desconectó Rodrigo, ahora a ver si vuelve. Como modo por supuesto, de análisis y de estudio, ¿no? Más como... y de dar cuenta de... Pero a veces supone un rechazo de cierta materialidad, ¿no? Ese volcarse al performance, que incluso en inglés no tiene un sentido de ejecución, ¿no? Algo que se ejecuta. A veces supone un rechazo a la materialidad de las cosas. No creo que particularmente en tu trabajo, es más bien una pregunta quizá de orden un poco más abstracta, más metodológica, que me sorprendía en el trabajo de Rodrigo, su acercamiento, además particular a estas dos compañías de teatro, muy interesantes. Sí, yo también comparto ese punto, ¿no? Y creo que pues, también valdría la pena comenzar a pensar las maneras en las que se ensamblan los objetos con el cuerpo y cómo a partir de ahí también se van construyendo espacios y materialidades, ¿no? Entonces, creo que cuando menos desde el trabajo que yo he emprendido en términos de mi acercamiento a las violencias feminicidas y femigenocidas en México, la performatividad que ha derivado de los activismos de las mujeres y también de algunos hombres contra estas violencias, se tiene que leer también en términos de ensamblaje, ¿no? de un ensamblaje del cuerpo, de los objetos y de ese lenguaje. Entonces, creo que ahí los objetos en este tipo de activismos juegan un rol central, hablando en principio por los retratos de las víctimas, ¿no? Las cruces, los atributos religiosos, los restos, las ruinas, incluso las mismas ropas que, por ejemplo, fotógrafas como Mayra Martel trabajan muchísimo con mamás de Ciudad Juárez, y la manera en la que esos ropajes, esos restos pueden reconstituir también una forma de memoria, ¿no? Y sobre todo apuntar a la construcción de una memoria no tanto del derecho, sino desde una justicia anamnética, una justicia de la memoria. Entonces, creo que pues ahí hay un tema que obviamente no se agota en lo que uno pueda decir aquí o en las investigaciones que cuando menos yo he tenido oportunidad de ir elaborando,
Y pues sí, ¿no? Me parece que el animismo al que yo apelaba de los objetos, haciendo referencia al texto de Shadai Larios, en gran parte también lo entiendo a partir de un ensamblaje con el cuerpo, ¿no? O con los cuerpos. Entonces, pues, no Sí, sé. sí, no, me parece que es por ahí. O sea, creo que justamente por eso quizá era un poco una pregunta trampa. O sea, como cómo pensar, digamos, sí, que ya Rodrigo lo venía contestando, cómo pensar cierta antropología del objeto, pero también una antropología que en dado caso no deja de dar cuenta de los procesos de visibilidad y no visibilidad. Que si ahí iba mi segunda pregunta hacia Rodrigo, que ya no sé si volverá para contestarla, y que tiene que ver quizá menos con la propuesta de la noción de aura. A mí me cuesta mucho trabajo, por más de que él hace un esfuerzo muy importante por desligarse de la noción benjaminiana, me cuesta mucho superar ese dejo de autoría y como decía hace un rato Alberto, de subjetivación, ¿no? Que propone cierta aura benjaminiana o incluso peor aún, de cadáver de la subjetivación, de melancolía de la subjetivación, que me parece a mí que tiene la lectura de la aura benjaminiana. Y más bien me parece mucho más interesante la noción de brillo que está planteando ahí Parrini, que lo dijo más ahora en la presentación que en el texto, sospecho. En su relectura, quizá brillo viene a ser una noción mucho más pegada al objeto, Claro. por una parte, mucho más pegada, por cierto, un fenómeno de superficie del objeto, ¿no? Los objetos brillan por el modo como la superficie refleja la luz, y por supuesto ya se me adelantó Alberto que suele hacerlo, la transparencia y la opacidad, ¿no? Que son, por cierto, todos ellos superficies de cómo incide la luz en los objetos, ¿no? Y cómo atraviesa o no las superficies de los objetos. Y que creo que pensar desde ahí, ¿no? Y quizá trayendo otras lecturas que ya no son las de Parrini, como por ejemplo Aymar Necocha, con la idea de la brillantez, ¿no? Cuando trabaja las tiendas de lujo en Milán, y el lujo y la brillantez como algo que destaca del objeto y que nos permite, que llama de ese objeto, ¿no? Entonces, ¿cómo trasladar esas nociones normalmente asociadas, el brillo, ¿no? El bling, ¿no? El shiny, normalmente asociadas a la moda, a la visibilidad, por ejemplo, a la raza? Es muy interesante ese gesto que está haciendo Rodrigo ahí, me parece ahí sumamente sugerente ese deslizamiento. No sé. Y sumamente actual con la situación en la que está viviendo México con respecto a estos flujos haitianos que se están internando en el país, y que yo también tenía una pregunta por ahí, pero pues no ha regresado en términos de cómo pensar la hospitalidad como un régimen inmunitario ante ese brillo racializador que clasifica y que también manda a la detención a estos cuerpos negros en las centrales de autobuses, o sea, algo que no había tenido parangón, cuando menos en la historia reciente de nuestro país, el hecho de que la señorita que te vende un boleto de ADO te pregunte si te ve negro, muéstrame tu estatus migratorio, ¿no? O sea, inmediatamente ahí también hay un brillo que hace que esa dependiente que está atrás de un escritorio vendiendo boletos determine, ¿no? la pregunta y también la clasificación de sus cuerpos. Entonces, creo que ahí sin duda también... mira, Aquí viene ya de vuelta. Ya nos podrá hablar de él. Pero termina tu frase, por favor. Entonces, creo que en ese sentido también podemos hablar sobre cómo la hospitalidad podría pensarse, si es que puede pensarse, como un régimen inmunitario, como lo plantea Rodrigo en el texto de Laura y su abandono, porque también hay que tener presente que la Ciudad de México tiene una ley de hospitalidad que al parecer no se cumple, ¿no? Que al parecer no tiene una cristalización ahora específicamente con la entrada de estos flujos haitianos
al país. Pero bueno, ya me callo para no pueda... Estábamos ventilando nuestras preguntas mientras, en tu ausencia, Rodrigo. Sí, perdón, se fue internet. No te preocupes, esto ya es el pan de cada día. Y si no se va la luz, y si no... Sí, no, claro, o sea, algo se va. Bueno, no sé, Rodrigo, si quieras retomar lo que te interrumpió la... Bueno, no, más bien como, o sea, yo como que me pregunto, o es la pregunta que estoy tratando de trabajar, o la línea que exploro, es más bien cómo trabajar no sobre el arte, sino que con el arte, incluso desde el arte, ciertas prácticas etnográficas y antropológicas, ¿no? Entonces hay un poco lo que tú planteabas, Edwin, de la, digamos, de esta contraposición, manifestación, significación, etcétera, etcétera. Quizá más que resolverla habría que explorar cómo se está presentando en esa especie como de intento de trabajo, como de filtración, por decirlo así, o incluso de polinización, ¿no? Yo no utilizo mucho la noción de performatividad, no tengo muy claro por qué siempre me genera incomodidad. No lo podría decir más que eso, ¿no? Entonces es una noción que evito, pero creo que sí preferiría incluso hablar de prácticas de infiltración del arte en la antropología y de la antropología en el arte, ¿no? No de ocupación, ni de metalectura. O sea, sí, la antropología puede leer el arte porque tiene aparatos conceptuales de segundo orden que como que lo cercan. Eso a mí no me interesa. Sí, y quizá nada más para plantearla muy rápido, la segunda cuestión, que ya la puedo plantear más amplia ahora que no estás, que tiene que ver con la noción de brillo, que me parece que ahí tocas un tema que es fundamental, y que quizá incluso me atrevo a decir de manera todavía más radical que retomar la noción de aura. Creo que brillo permite una condición que junto con transparencia y opacidad, ahora decía también Alberto, y estábamos comentando sobre eso, no solo porque remite a la superficie, que es algo que nos interesa en este seminario, pero que justamente me parece que es mucho más inherente al objeto, ¿no? al modo como el objeto se da a ver, y que es una condición que la brillantez, como quizá incluso trabaja Manuel Ecocha y yendo hacia otros lados, la brillantez como eso que si bien viene más bien de los objetos de lujo, ¿no? Como de otras tradiciones normalmente, la brillantez viene a ser eso que solo es inherente al objeto, pero que sin embargo no le pertenece al objeto, ¿no? Es una suerte de cualidad que está en el objeto, pero que no le pertenece al objeto. El objeto no es dueño de su brillantez de alguna manera, ¿no? Por decirlo de algún modo. Que me parece que ahí tocas un punto fundamental para pensar el abandono, pero también, por supuesto, la exclusión, pero también, ¿no? Ahora que hablabas de la raza, de la migración, cómo el brillo viene a ser ese lugar, sí, esa cualidad tan potente para pensar lo visible y lo no visible, lo que se deja ver y lo que no se deja ver. Sí, yo ahí quizás volvería a recomendar en mi Museo de la Cocaína de Taussig, porque él plantea una relación muy interesante entre el oro y el pantano, ¿no? Entonces, digamos, que sería para él una relación fundante de las economías contemporáneas, de las formas de ocupación territorial del capitalismo desde la formación de la modernidad europea, ¿no? Entre otras cosas, quizás un poco vinculado con lo que planteaba Suhani, con todos estos procesos de drenar la tierra para transformarlo en cultivo desde la Inglaterra del siglo XVI. O sea, quitar el pantano para dejar tierras disponibles, digamos, ¿no? Y con el oro, que sería el objeto brillante por excelencia, ¿no? Ahí Taussig plantea unas relaciones que quizás para el proyecto sean muy interesantes de explorar y quizás, digamos, vinculado, yo lo pienso con mi trabajo también porque el brillo, por ejemplo, es súper importante en la expresión travesti.
O sea, los 15 años, la performance travesti, etcétera, etcétera, si no brilla no es. O sea, el brillo es una condición de la performance, por decir, de ese tipo de performance, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tiene que ver un poco también vinculándolo con lo que decía Mayra, con el encantamiento. El encantamiento también es del orden del brillo. Encanta lo que brilla, digamos, ¿no? Veamos los juguetes de los niños. Los juguetes de los niños en parte son brillantes porque tienen una localización neurocognitiva. Digamos, quienes los fabrican saben del funcionamiento de la relación brillo-atención en los pequeños humanos, ¿no? Ahí Diego quiere intervenir hace un rato. Si quieres. Dale, Diego. Sí, listo. Bueno, mi pregunta es muy breve. Y bueno, también quiero decir que como que se abren muchas preguntas igual con esto del brillo, pero específicamente recupero un poquito lo que decías, Edwin, acerca de el rechazo a la materialidad de las cosas. Entonces yo te quería preguntar, Rodrigo, tú ante esta situación metodológica que describes de las ciencias sociales, que a veces tienes que dar el salto hacia lo artístico, ¿qué tan frecuente es desde tu experiencia personal tener que dar este brinco? O sea, ¿encuentras mucha necesidad o poca? Y en ese caso, ¿significaría que estamos yendo hacia un lugar donde las metodologías tendrían que ser híbridas? O sea, tomar mucho de lo artístico. Y sobre esto, ¿qué tanto se yuxtapone esta materialidad, o sea, el rechazo a la materialidad con estas nuevas formas de abordar las problemáticas? Bueno, yo creo que tú lo dices bien, que digamos habría que hacer una apuesta por metodologías híbridas. Lo que debiera decir también, yo añadiría ahí, es que habría que también hacer una apuesta por formatos de escritura híbridos, ¿no? Porque si trabajamos con estrategias del arte y las traducimos luego a los papers académicos clásicos, en eso perdemos todo lo que hemos avanzado, a mi entender. Y yo no sé si se trata exactamente, bueno, no creo que no sé si lo planteaste tú, Edwin, de un rechazo a la materialidad. Yo diría que más bien de un no saber qué hacer con la materialidad. Es la sensación que tengo por parte, digamos, de disciplinas sociales, como que están las cosas ahí, es como que podrían no estar y da lo mismo, ¿no? Que creo que tiene que ver con un énfasis excesivo en la noción de discurso, entre otras dimensiones, ¿no? Entre otras, pero o sea, pienso ahora una preocupación que hay en ciertas corrientes de la antropología por el tema del paisaje, ¿no? Yo no sé si la gente que está trabajando con eso conoce del land art, por ejemplo, que además ya tiene un montón de tiempo y tiene un largo desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces es como la sensación que me da a veces a mí es que en algunas disciplinas sociales llegan a lugares, a dimensiones, etcétera, a los que el arte ya había llegado hace mucho tiempo, como el objeto, por ejemplo, nada menos, ¿no? Entonces ahí hay yo quizás lo que se necesita también, no sé si sería factible, digamos, que las metodologías híbridas requieren también conocimientos como transdisciplinarios, con lo difícil que es tenerlos, ¿no? Que se dice fácil, pero en realidad como práctica no es tan fácil, ¿no? Como incorporar, por ejemplo, las estrategias del arte, que yo creo que no necesariamente forman una metodología, a la enseñanza de la etnografía, ¿no? O de otras metodologías de investigación, ¿no? Pero yo creo que sí apuntan a, como lo dices tú, como a metodologías híbridas, con lo que eso significa, ¿no? Y a escrituras híbridas. Yo en eso insistiría, digamos, en registros de esos híbridos también. Bueno, pues creo que ya con esto tendríamos que concluir porque se nos acabó el tiempo. Quedaron muchas preguntas pendientes. La verdad es que los textos y la conversación con Rodrigo pues deja más preguntas que respuestas.
y creo que eso es bueno también para darle una continuidad al pensamiento, ¿no? A la labor de pensar. Yo te agradezco muchísimo, Rodrigo, que te hayas dado el tiempo para poder acompañarnos en esta sesión del seminario Topologías del Capital, y pues también a Edwin por abrirnos este espacio para dialogar con todas y todos ustedes. Y pues les mando un abrazo a Rodrigo, a Edwin y a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación y por la conversación.